Assalamu alaikum warahmatullah. Voy a tocar en este vídeo unos cuantos temas cabroncetes. En Ramadán enviáis un montón de consultas y de preguntas. Termina Ramadán y todo el mundo desaparece. Bueno, la primera cuestión. He pensado en divulgar el Islam desde el Corán. Ya sé que hay gente más preparada y que lleva más tiempo, como pudiera ser tú, o sea, yo, o el hermano Hussein Labras. Pero pienso que cuanto más seamos, mejor. El asunto es que aún no soy un experto, y eso quizás sea lo que me frena. No quiero perjudicar a la imagen del Islam a pesar de mis buenas intenciones. Bueno, hermanos, yo no soy ningún experto, Hussein Labras tampoco. Somos estudiantes del Corán. Pregúntale a él si es un experto. Te dirá que es un estudiante, como tú y como cualquier otro. Hazlo, hermano. Ya. Tienes que saber que algunos canales de internet nacieron a partir de Islam Canal TV. La mayoría desaparecieron. ¿Por qué? Porque no hubo constancia. Hay gente que parece que si no obtiene seguidores o los vídeos no son muy vistos, pues eso les desanima. Y eso para un creyente no es una excusa, no es un motivo. Independientemente de la gente que te pueda ver, siempre vas a hacer un bien a alguien cuando le recuerdas un versículo o un concepto del Sagrado Corán. Basta que le sirva a una persona, que le hagas reflexionar un poquito y ya vale la pena todo el esfuerzo que puedas hacer en tu canal. El problema es la falta de perseverancia, el seguir. Eso es donde falla la mayoría de personas, hermano. Yo me he encontrado a muchos hermanos y hermanas que a lo largo de estos años me han pedido contribuir en el trabajo que estoy haciendo. Me han pedido ayudar. Algunos lo han hecho, pero durante un tiempo limitado. De esto nos habla el Corán, esto está en la naturaleza del ser humano. Somos vagos, somos ansiosos, queremos las cosas rápido. Muchas veces cuando no vemos resultados nos cansamos y lo dejamos. Esta es la naturaleza de todo ser humano, incluidos los que creen en Dios. Entonces hay que ponerse por encima de eso. Haz vídeos, hermano, y si eres árabe y no quieres que te reconozcan para no tener problemas, pues hazlos solo con la voz y con imágenes o dibujos. Da igual si no apareces tú, hazlo como sea. Si aparece tu cara, mejor, pero si no, no pasa absolutamente nada. Acuérdate que me tienes aquí para cualquier cosa que necesites, en la que yo te pueda ayudar. Y como bien has dicho, cuantos más seamos, mejor. Que hay demasiado canal por ahí de tradicionalistas dando una imagen pésima de lo que es el mensaje de Dios. Tú lo sabes eso. Y, hermano, no te subestimes nunca. Recuerda que en el Sagrado Corán Moisés tuvo miedo cuando se le anunció la misión que tenía que llevar a cabo. El episodio ese de que tira el palo y aparece una serpiente y sale corriendo por el miedo, eso es una interpretación absurda, infantil, ya lo hemos explicado en muchos
vídeos del canal. Él tiene miedo frente a la misión que Dios le está poniendo. Y Dios le dice que no tema, que la gente de Dios no tiene miedo. Entonces, no te subestimes, hermano. Acuérdate que Moisés no se expresaba bien, ¿verdad que lo dice el libro? Y le pidió a Dios que su hermano Aarón le acompañara en su misión. ¿Y qué resultó después? ¿Qué conversación tiene Aarón con Faraón? Aarón teóricamente se expresaba mejor que Moisés, pero al final fue Moisés quien habló, quien le mostró los signos, los ayats, a Faraón y su pueblo. Fíjate, él le pidió ayuda, Dios le puso a su hermano para tranquilizarlo, pero al final Dios le hizo hablar a Moisés. Curioso, ¿eh? Entonces, no te cortes un pelo y venga para adelante. Yo estoy aquí para lo que necesites, hermano. Bueno, otra consulta. Me preguntan por el mutá y dice que fue al ChatGPT y le respondió lo siguiente. La palabra social matrimonio temporal, mutá, en el Corán aparece en Sura 4, versículo 24. Y la traducción suele ser, y por aquello de lo que hayáis obtenido disfrute, instantatum, de ellas, darle su compensación como obligación establecida. Esta compensación sería la dote, uyura, juna. ¿Dónde está la palabra muta aquí? La palabra muta, le dice la inteligencia artificial como tal, no aparece directamente en el versículo, sino el verbo derivado de la misma raíz, cuyo significado básico es disfrutar, beneficiarse, obtener provecho temporal. Esto no es el significado básico de la raíz, pero bueno. Seguir confiando en la inteligencia artificial es una porquería. Yo a veces le hago consultas y está muy limitada, y da igual si es la forma gratuita o la forma de pago. Él no te va a revisar una enciclopedia o un léxico. Si le preguntas qué definición da aquí de esta raíz en la página tal del libro cual, no te lo va a dar. No te lo va a dar. La inteligencia artificial no lee documentos, no lee PDFs. También dependiendo de cómo le preguntes te da una contestación o te da otra. Hay que clavar los codos. Eso de consultar en la IA, eso es una porquería, es una mierda, no sirve absolutamente para nada. Dice, la forma usada entonces es instantatum. Forma del verbo, habéis disfrutado, habéis obtenido beneficio. De esta raíz viene el término jurídico, matrimonio de disfrute o matrimonio temporal. Diferencia de interpretación. Dice que en el chiismo interpretan que este versículo legitima el matrimonio temporal y consideran que nunca fue abrogado. Se basa en que el término se refiere a una forma contractual específica. Sí, claro. En el sunismo aceptan que existió en los primeros tiempos del Islam, el sunismo y su abrogación. Ya tenemos vídeos sobre el concepto tan absurdo que es el de la abrogación. Aceptan que existió en los primeros tiempos del Islam, pero sostienen que fue posteriormente prohibido por el profeta. Interpretan el versículo como referente al matrimonio normal. Bueno, resumen. Único lugar usado como prueba coránica, 4.24. Palabra clave, instantatum. Raíz, tiene significado de placer, beneficio temporal. Diferencia depende de interpretación teológica y jurídica. Después dice, si quieres podemos analizar la raíz de este término, palabra por palabra, desde el punto de vista lingüístico profundo, como te gusta hacerlo, y ver si realmente implica temporalidad o simplemente beneficio. Esto no sé si me lo dices tú o lo dice la inteligencia artificial. Bueno, hermano, te voy a contestar. El matrimonio temporal, este mutá, no existe.
en el Corán, no existe, ¿eh? Es una invención de la tradición, tanto chiita como sunita. Los chiitas la han mantenido en el tiempo y los sunitas, pues, dicen que se abrogó. Y todo esto de la teoría de la abrogación lo único que hace es desvirtuar la palabra de Allah, ¿m? Y echarnos tierra encima, ¿eh? Porque todos aquellos versículos que nos hablan de establecer lazos con la gente del libro y con el resto de la humanidad, quedan hechos pedazos con el rollo de la abrogación. ¿Eh? Es muy peligroso esto. Pero bueno, sea como sea, este mutá no existe en el Corán. ¿Eh? En el Corán el matrimonio es un compromiso que se supone que ha de proporcionar estabilidad al hombre y a la mujer. No es un acuerdo para un rato de placer sexual. No. El Aya 424, esta que estamos viendo, nos dice que las relaciones deben ser para ser castos y para fortalecernos. Este es el significado de Mohsinin. Y no para satisfacer un deseo sexual ocasional, como aparece en el versículo Musafihin. El matrimonio con fecha de caducidad se considera sifaj, es decir, un acto de libertinaje, una fornicación. Y si te fijas, en el mismo versículo lo está prohibiendo explícitamente. Los defensores del matrimonio temporal se apoyan en esta palabra que tú has, o la IA, descrito, istantatum, que se traduce como de quienes hayáis gozado. Pero si buscamos en la raíz de esta palabra, que es la misma raíz que mutá, observamos que tiene el significado básico de beneficio o utilidad. Y entre las acepciones podemos leer provecho, beneficiarse de algo por mucho tiempo, aquello de lo que se obtiene un beneficio temporal, vale. Disfrutar o tener el usufructo, dotar, establecer una pensión alimenticia o provisión a una mujer divorciada o viuda, estar libre de necesidades, generosidad, beneficiar a alguien, beneficio en el que hay evolución y desarrollo, todos los elementos necesarios para iniciar un viaje, equipaje, lo que es necesario o útil, que provoca o produce ventajas, comodidad, objeto doméstico, utensilios y mobiliario para el hogar, pertenencias, las necesidades básicas de la vida, dedicarse a las tareas de la vida, llevar una vida modesta, provisiones, sustento, cuerda fuerte, avanzar, progresar, firmeza, algo que es mejor y más duradero que otra cosa, extender, prolongar, permanecer, quedarse, seguir viviendo, conservar o conceder una larga vida, alcanzar u obtener longevidad y poder, entorno y propósito. Estas son las acepciones que se forman con la raíz de mutá. Por tanto, en el contexto de un matrimonio legal, solo puede hacer referencia al beneficio que surge de una unión permanente. Eso es el matrimonio, según el Corán. El pago mencionado, el ujur, no es un precio por pasar un rato, sino la dote obligatoria que protege a la mujer en una vida matrimonial. Eso si entendemos los versículos como casamiento entre hombre y mujer, que últimamente estamos con los vídeos de Riyal y Nisa, pero vamos a enfocarlo desde esa perspectiva clásica. El Aya 4.21 dice que el matrimonio es un pacto firme y solemne. Vete a buscarlo ahí y lo leerás. 4.21. Un pacto descrito como solemne por Dios. No puede ser un pacto de una noche o un par de días, ¿verdad? La naturaleza del matrimonio, según el Corán, la encontramos en 4.32 y 30.21. Es decir, el matrimonio sirve para proporcionar a ambas partes tranquilidad, amor, misericordia y estabilidad.
Entonces es un cuento chino lo de el matrimonio temporal para abusar de las mujeres, no es otra cosa, y punto. ¿Vale, hermano? Bueno, otro hermano me escribe lo siguiente. Sigo aprendiendo y todavía tengo dudas sobre algunos pasajes, más allá de este tema en concreto, de lo que estábamos hablando, Riyal y Nisa, de la parte fuerte y la parte débil, que intentaré hacerte llegar en los próximos días, si no te supone molestia ninguna, hermano. Por ahora, y en relación con el vídeo, ¿consideras que esa interpretación se sostiene también en los versículos sobre la herencia 4.7 y 4.11-12? Son quizá los pasajes que me parecen más problemáticos, aunque aún no domino bien los sentidos básicos de muchos términos clave que ahí aparecen. Además, si adoptamos la lectura tradicional de hombre y mujer en esos versículos, habría que detenerse también en cómo deben entenderse los repartos que se describen para que el conjunto resulte coherente. Hussein Labras y otros autores han propuesto interpretaciones interesantes al respecto, aunque es un asunto complejo que daría mucho más. Y no quisiera desviar la conversación. Muchas gracias sinceramente por el tiempo que dedicas a responder y aclarar estos asuntos. Hermano, gracias a ti por plantear estas cuestiones. Mira, vamos a tocar solo el versículo 4.7 y después sobre 4.11 y 4.12 te voy a decir algo después. Tradicionalmente leemos lo siguiente: sea para los hombres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen, y para las mujeres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Poco o mucho es una parte determinada. Bueno, si nos vamos al sentido básico de los términos, vemos que Lil Rijali se puede entender como la parte poderosa, ya lo sabemos, la élite o gobierno. Nasibun como hacer que algo se mantenga recto. Ese es el sentido básico del término. Apoyar lo que es o se mantiene ya recto y permanecer de pie. Misma es una cosa o un hecho. Taraka es dejar o terminar algo. Al-Walidani tiene el sentido básico de engendrar. Y también se utiliza para el concepto de producir, para un derivado y para los líderes de un pueblo o tribu. Akrabuna, estar cerca. Es alguien cercano en cuanto a distancia, lugar, tiempo o rango, afinidad, fraternidad o compañeros. Incluye estos sentidos. Nichai, población o los súbditos, la parte débil, entre comillas. Kala es poco o de poca relevancia. Kazura, abundancia o gran relevancia. Y Mafruda, hacer una marca y cortar, hacer que algo sea vinculante para alguien, un estatuto obligatorio, un comprometerse. Bueno, si tomamos todos estos sentidos, hermano, podríamos entender ese versículo como que la élite o gobierno, al igual que la población o los súbditos, debe mantener la firmeza que encontraron en sus líderes y colaboradores. Todos han de mantenerse firmes en lo que se les ha proporcionado y deben cumplir sus compromisos, sean estos de mayor o menor relevancia, pues se trata de un deber. Y después continuaríamos leyendo. Hermano, que no te suene tan extraño lo que te acabo de leer, porque el Corán nos habla, se va a acabar la batería, el Corán nos habla de nuestro padre Abraham, ¿verdad? ¿Qué nos dice de él? Que dejó una gran comunidad. Nos dice literalmente que es nuestro padre. Se llama padre a quien empieza un movimiento que origina algo. Pues nuestros padres podrían ser en este caso aquellos que empezaron y establecieron los preceptos de Dios, es decir, empezaron a comprometerse con el mensaje de Dios y
llegaron a cumplir sus leyes. También vemos cómo Jacob le pregunta a sus hijos qué seguirán cuando él ya no esté. Nos habla muchas veces el libro de los orígenes de los creyentes, de distintas formas. Muchos lugares del Corán nos dicen que los profetas tuvieron seguidores. Piensa en eso cuando leas ese versículo. No solo son líderes, son sus líderes o los padres fundadores y los que les acompañaban. Sí, el Corán nos dice que los profetas tuvieron seguidores que lucharon en la causa de Dios. Y también nos recuerda constantemente que nos mantengamos firmes independientemente de el sustento que Dios nos otorga en esta vida, ya sea mucho o poco. Cuando tienes todos estos conceptos e ideas en la cabeza, te es más fácil interpretar, por ejemplo, el versículo que hemos leído. Ahora, sobre 4, 11, 12, es cierto que se necesita una elaboración profunda. Este tema, el de la herencia y el del Hajj, si te fijas, no lo trato en los vídeos del canal de momento. ¿Por qué? Porque necesito llevar mi trabajo a un nivel más avanzado para poder empezar a cerrar la estructura y reafirmar significados. Por eso no los trato yo estos dos temas, hermanos, porque los dejo para más adelante. Te doy pistas. Se puede interpretar de la forma en que estamos interpretando Rijal y Nisa sin ningún problema. Lo que pasa que me hace falta profundizar y sobre todo cerrar la información que tengo. Por eso todavía no lo toco. Hay términos que son algo complejos, tanto en el tema de la peregrinación como en el de la herencia, y necesito hacerlo por partes. Necesito cerrar bloques para llegar ahí y dar una explicación lógica. ¿Vale, hermano? Venga, seguimos hablando. Después una hermana me pregunta, ¿sabes algo de que Dostoyevsky era musulmán? Lo leí por ahí. Bueno, hermana, sabemos que estando en prisión, Dostoyevsky pidió leer el Corán, que le trajesen un Corán. Y en su libro Memorias de la Casa Muerta, que es todas las obras de Dostoyevsky son maravillosas, muestra admiración y respeto por compañeros musulmanes que estaban encerrados con él, que vivieron allí con él, porque él vivió en prisión unos años. En Crimen y Castigo también habla medio bien del profeta Mohammed. Lo pone como una figura interesante. Pero luego en correspondencias privadas y en artículos, que es ahí donde realmente conoces el autor, no basta leer la obra de un autor. Necesitas también profundizar en su correspondencia, en, si los ha escrito, sus artículos, porque ahí es donde te haces una idea general y completa del pensamiento de esta persona. Pues ahí Dostoyevsky criticaba a los musulmanes, sobre todo por sus costumbres, claro, porque se basaban en la tradición. Yo creo, sinceramente, que él no estudió el Corán a fondo, él era cristiano ortodoxo, pero hacía una interpretación bastante particular sobre lo que es el cristianismo, sobre la figura de Jesús. Cuando lees su obra aparecen trazas de cristianismo ortodoxo, pero él finalmente, como una persona inteligente, le da más valor, enaltece al Dios único, a la fuerza universal y al amor y el comportamiento del ser humano, incluido el sufrimiento, que para él era una manera de acercarse a lo divino, a lo sagrado. Él tenía una práctica cristiana a su manera, al igual que Tolstoy. Y a lo mejor lo que leíste era sobre Tolstoy, que era contemporáneo y también un escritor ruso.
Este sí puso el Islam por encima del cristianismo y por sus escritos sabemos que profundizó más en el Corán, que Dostoyevski, sí. En una carta dice que si quieren que lo consideren a él como musulmán, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia lo excomulgó, era una persona bastante especial, ¿eh? También practicó un cristianismo a su manera, sin hijos de Dios, ni milagros, algo muy cercano a las enseñanzas del Corán, eso es lo que él creía. Tal vez era Tolstói al que te referías, pero ni uno ni otro eran gente que, incluso llamándose cristianos, seguían la ortodoxia, es decir, ya lo hablamos esto en un vídeo, ellos, la gente de intelecto, se apartan de cualquier religión, toman y aceptan los principios y valores de las revelaciones divinas, pero no se asocian, entre comillas, a ningún partido, porque ven qué es la religión, ven el engaño, la falsedad, todos están en contra de los clérigos, de cualquier religión. Entonces ellos no quieren saber nada de todo esto y se desmarcan y dan enseñanzas éticas en sus obras, morales, que nos acercan siempre a Dios y a la buena acción. Es muy interesante leer tanto a Dostoyevsky como a Tolstoy. Bueno, luego tu hermano me dice, quiero preguntarte algo fuera del Islam. No hay nada fuera del Islam, hermano. ¿Has estudiado la Biblia cristiana? Sí. Lo pregunto porque quería saber si te es posible hacer un análisis de Juan 8:58 y 10:30, que son los que típicamente usan los cristianos para justificar el igualar a Dios con el profeta Jesús. Hasta Ferulá, dices. He estado leyendo al respecto, pero me gustaría un análisis de alguien con más conocimiento en la materia, para que lo que hermano. Los versículos a los que te refieres dicen, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el otro, yo y el Padre, uno somos. Sobre el primero, hermano, es un hadiz añadido a el Evangelio. Así como los musulmanes no han podido, si hubieran podido lo hubieran hecho, añadir los hadices al Corán y mezclarlo todo. Esto Dios no lo ha permitido. Dios ha dicho que conserva el Corán intacto. Por eso en el Islam vemos el Corán, la palabra de Dios, y los hadices y las tradiciones en otros libros. Pero en la Biblia y en la Torah está todo revuelto ya. Esto de que Jesús dijese antes que Abraham fuese, yo soy, esto es una invención, porque contradice a muchos otros versículos de la Biblia. Entonces, como nos dice el Corán, donde hay contradicciones, no hay la palabra de Dios. La Biblia contiene los principios y los valores revelados por Dios, pero mezclados con tradiciones y hadices. Sobre el segundo versículo, yo y el Padre uno somos, se puede entender tal vez como que seguir a Jesús es seguir las enseñanzas de Dios. Se puede entender de este modo, como cuando el Corán nos pide seguir a los mensajeros. Ellos solo enseñan el mensaje. Seguir al mensajero es seguir las enseñanzas del mensaje. Este aspecto se podía entender así. Hermano, muchos versículos de la Biblia se contradicen. Se contradicen. Por eso el Corán nos dice que allí se encuentra la verdad. Pero son verdaderos los versículos de la Biblia que coinciden con las enseñanzas del Sagrado Corán. Esto debes tenerlo claro. También no existen textos originales ya de la Biblia. No hay textos originales. No conocemos ni tan siquiera si Jesús se expresaba en hebreo o en arameo. No sabemos nada, hermano. Solo sabemos lo que nos dice el Corán. Que quedan valores y principios revelados por Dios, quedan conservados en esos libros. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son? Pues atendiendo a lo que nos dice el Corán. No hay otra. Entonces,
A esto que tú planteas no te puede contestar ni un cristiano, ni un judío, ni un sabio musulmán, ni nadie, porque no sabemos si Jesús dijo o no dijo estas cosas. Obviamente no las dijo, desde un punto de vista del Corán, de la palabra de Dios, que no ha podido ser alterada. Desde ahí Jesús no pudo decir estas cosas. Bueno, añadir que los propios cristianos y judíos han reconocido que se han ido metiendo, añadiendo versículos, conceptos en la Biblia a lo largo de los siglos, y eso empeora aún más la búsqueda, la hace imposible, hermano. Lee el Corán, lee el Evangelio, yo lo leo mucho, me encanta, pero tienes que saber discernir lo que de auténtico hay en el Evangelio, porque tiene que coincidir con el Sagrado Corán, con esos valores y preceptos que aparecen allí, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a todos. Assalamu alaikum warahmatullah.